Tengo mucho miedo. Él es un hombre muy peligroso. Está totalmente equivocado porque yo no soy ningún terrorista. Mataron a todas esas personas y entre ellos estaban los padres de mi hijo. Me dijo que es que él odiaba a los Estados Unidos. Inglaterra y los aliados americanos. Ellos fueron los que dañaron a su hijo. Encuentro una búsqueda de cómo crear bombas. Te voy a enseñar cómo hacer una bomba casera. Ella tiene una puñalada que le dio su hija en su hombro. ¿Qué edad tiene esta niña? 16 años. Eso fue bajo su coraje, doctor. ¿Pero qué fue lo que hizo? Pues me dio una cortada. ¿Por qué apuñalaste a tu mamá? Porque ella mató a mi papá. Le tienes que poner un parón ahora, porque si no vas a terminar muerta. ¡Mira cómo vengo! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La estadista británica Margaret Thatcher dijo: los terroristas deben ser privados del oxígeno de la publicidad del que dependen. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Tema fuerte. Vamos a ver cómo se refleja el primer caso de hoy con esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, este hombre con su pasado está destruyendo mi matrimonio. La gente que hizo daño tiene que pagar. Buenas tardes, bienvenidos. Nicole, eres la demandante. Explícame quién es... ¿Cómo se llama él? Jano. 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 Así es, Jano. Ah, ok. Es que me lo pusieron con H y claro. Es Jano. H silente en español. ¿Quién es él? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué exiges para resolver el caso? Doctora Polo, yo estoy aquí para demandar a mi suegro. Quiero que se salga de mi casa y también quiero poner una orden de alejamiento hacia él para que no se pueda acercar a mí y a mi esposo. Tengo mucho miedo. Él es un hombre muy peligroso. Es un peligro para mí, para usted, para la sociedad, para todo el mundo. ¿Qué me estás diciendo? Le estoy diciendo. Explícame. A ver, le voy a explicar desde el principio para que entienda. Mi esposo y yo nos conocimos hace como 6 años cuando él vino a los Estados Unidos. Él es hindú, pero vivía en Argentina. Nos empezamos a conocer, él se regresó para Argentina, continuamos la relación, después se vino al año, nos casamos como a los 2 años, llevamos ya casi 5 años de casados. Okay. Hace 1 año, el papá se vino acá de Argentina para poder estar cerca de él, lo recibimos en nuestro hogar, claro, chévere. Empezamos a ir de vacaciones con él. La primera vez que yo noté algo así medio raro, estamos en Londres, estamos enfrente de Big Ben. Y llega él y dice un comentario como de que si alguien Ese comentario llegara... es normal. A ver, vamos a ver qué dice. Llega y dice, si alguien fuera a explotar Big Ben, sería como lo mismo de las Torres Gemelas para los Estados Unidos. Es verdad, pero ¿por qué decir algo así? Bueno, no dije nada, lo tomé, bueno, no pasa nada. Después la segunda vez, estamos en Nueva York, estamos tomando el metro, estamos en la estación del subway. Cuando llega y dice, si alguien pusiera una bomba de humo acá, todo el mundo moriría como ratas. Eso fue conversaciones que yo tengo con mi Otra hijo. vez, es verdad, pero ¿por qué normales. decir algo así? Eso no es normal que alguien esté pensando algo así. Bueno, yo no dije nada, vi que mi esposo y él se metieron a discutir, vi que mi esposo ya estaba un poquito alterado, no quise agregar a la atención, entonces no dije nada. Cuando llega otra vez, sucedió lo de Boston y llega y dice, wow, qué gente tan, son genios, qué inteligentes. Solo cometieron un error, el no haberse escapado del país antes de que los agarraran. Es un comentario ¿Qué? normal. Cualquier persona podría dar Eso una... no es normal, eso no Sí, es no, porque normal. es un comentario punto como de vista. a favor del terrorista, Exactamente, ¿no? que lo deja a uno un comentario pensando. favoreciendo la... Claro, al terrorismo, que se Claro. queda uno pensando como, ¿por qué estaría de acuerdo cuando tanta gente sufrió por eso? Claro, sin duda. Bueno, ya casi, como le dije, ya casi llevamos 5 años, mi marido y yo casados, y él está a punto de recibir su ciudadanía. Ahora, como él es hindú y desafortunadamente todavía existen tantos prejuicios, discriminación. Por él el ha pasado- físico. Por el físico.
físico. Pues le estaba a punto de decir eso. Hemos estado en el aeropuerto y muchas veces a él lo examinan más tiempo, lo miran más solamente por su físico. Porque le hacen perfiles. Exactamente. Desafortunadamente, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces yo estaba en el internet buscando qué nos faltaba para los papeles, tú sabes, un poco preocupada de que están a punto de darle ciudadanía, entonces quería ver qué nos faltaba. Cuando lo que me encuentro yo, encuentro una búsqueda de cómo crear bombas. Cuando ahí me entero que es que su padre estuvo en el militar. Yo no sabía eso. Ahí fue cuando yo puse a poner una cosita con la otra, me dijo que es que él odiaba a los Estados Unidos y ahí fue. Ahí yo me di cuenta de todos esos comentarios de que estaba tratando de crear una bomba. Todo eso ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando. El que estaba haciendo la búsqueda de él, padre, no era tu marido. No mi marido. Yo al principio pensé que era él, no me iba a imaginar nada de él. Entonces después él lo aclaró, me contó qué es lo que estaba pasando. Haberte Cuando metido sigo en internet fue una buscando falta yo de más, respeto. y ahí sí fue lo que pasó todo. Me encuentro yo un video. Ya va a ver usted, que lo traje hoy para que usted lo vea, para que vea lo que está pasando acá. Este hombre es un peligro. ¿Un video que hizo él? Un video que hizo él, sí. Estás equivocada. Yo no soy ningún peligro. Yo tengo evidencia. ¿Evidencia de qué? Okay. O sea, esto es lo que te causó ya la preocupación mayor. No. Vamos a verlo. Antes no era Vamos a nada. verlo, señor director. Veamos la evidencia. La guerra no ha terminado. Te voy a enseñar cómo hacer una bomba casera. Algo sencillo, pero indispensable. Lo primero que vas a tener que hacer con esta simple pelota... Luego de eso, le metemos... Y si quieres mayor magnitud, y para eliminar a multitud de gente, a masa de personas, podemos hacer lo siguiente. Utilizar, metemos lo que hemos hecho, lo introducimos acá adentro. Algo sencillo, pero va a causar efecto, ¿eh? Acuérdate. ¡Pum! Eso es sobrevivencia, doctora. Sobrevivencia. Bueno. Sobrevivencia es yo no vivir con usted más. Uno de muchos videos que se ven en la internet de creo. cómo hacer bombas que no entiendo. ¿Para qué se hace un video de esa índole? ¿Cuál es el mensaje que se está propagando? No sé. Hacemos un corto receso y a la vuelta usted responde. Tú lo que quieres es que él desaloje tu casa, que se vaya lejos. Quiero que no se acerque más. Y a me mí, a mi imagino que tú no has marido, llamado es a un la peligro. policía, tú no estás tratando de causar ningún problema. No. Ok, hacemos un receso, a la vuelta el señor responde. Soy tu padre Ya no soy tu prácticamente. padre. ¿Cómo que no soy tu padre? ¿Quién te No, crió? porque vos Ok. estás loco. Bien. ¿Cómo que estoy loco? Me dijo que los Estados Unidos y Inglaterra son los enemigos. Yo soy un fiel seguidor del señor Harm. Comparto completamente las ideas del señor Harm. Caso cerrado.